Hola Camilo, ¿tú crees que el COVID-19 se volvió una tendencia de mercadeo? Es decir, es como nuestra tercera guerra mundial, o sea, como la guerra mundial que nos tocó vivir, que generó unas transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, y que hizo que las personas empezaran a consumir de una forma diferente. Digamos, pasada la Segunda Guerra Mundial, digamos que supimos cuándo empezó y cuándo terminó, pero sus efectos duraron mucho tiempo. Pero aún así, eso transformó la psiquis de los consumidores y generó unos cambios de comportamiento. Entonces, te pregunto si crees que el COVID se volvió una tendencia de mercadeo y también deberíamos entenderla como tal. Hola Frank, claro que sí, absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo con esa postura. Además, ¿qué hay más viral que el COVID en este momento? Y tú sabes que el marketing ahora también se mide mucho por esa viralidad, ¿no? Sí, Tenemos que ser virales en sí. todos nuestros contenidos, en todas nuestras acciones. Y efectivamente, considero que este hecho puntual, esta coyuntura que estamos viviendo en este momento, nos va a permitir, de hecho ya está generando muchísimos cambios impresionantes alrededor del mundo. También digamos que lo podemos también no solamente comparar con la Primera Guerra Mundial, como lo que tú mencionas, o con la Segunda, eh, sino por ejemplo también con otros hechos pandémicos que sucedieron en su momento, que también tuvieron grandes impactos, como la peste negra, que en su momento también significó el cambio, un cambio social y también económico en términos de lo que era el feudalismo en su momento, Ujú. más que todo en la parte de Asia. Entonces, creo que este hecho coyuntural también va a traer muchísimos cambios adicionales, no solamente a nivel económico, sino a nivel de la gestión de las empresas, de los hábitos de cada una de las personas, Sí. tanto comportamentales como a nivel de, de consumo como tal. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con esa postura, más allá de obviamente lo trágico que es como tal el suceso, ¿no? Sí, pero entonces ahí viene una cosa interesante y es que, o sea, podemos dar por, digamos, enterrada esa generación pre-COVID, es decir, digamos, la Segunda Guerra Mundial nos trajo los baby boomers, ¿no? Entonces el COVID-19 nos trae una nueva generación de consumidores. Es decir, que podríamos oficialmente decir que en 2020 nació una nueva generación de consumidores que van a estar condicionados por todos estos cambios que trajo el COVID. Yo pensaría que sí, va a haber una nueva generación y va a ser una nueva generación que va a estar enfocada de pronto más en esta tendencia del you only live once, ¿no? De tú solamente vives una vez. Entonces quizás va a ser una generación que va a estar enfocada mucho más en vivir experiencias, en estar viviendo cada una de las oportunidades que se presenten y teniendo como el consumo de una manera muy fuerte presente en su vida. ¿Sí? Entonces Pero, creo que pero, perdón, te interrumpo. ¿Eso no sería más bien lo que los que ya están nacidos, digamos, los que ya tienen cierta edad, quisieran? Porque, digamos, finalmente los que nacen en esta generación post-COVID, pues no sufrieron el COVID, ¿entiendes? Es como los baby boomers. Los baby boomers no sufrieron la guerra, pero son consecuencia de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, los que vienen ahora, los que empiezan a nacer en el 2000, empezaron a nacer en el 2020, no sufrieron el COVID, pero van a ser consecuencia de las frustraciones de sus padres. O sea que sus padres los van a empujar a vive, sé feliz, disfruta la vida, porque a mí me tocó encerrarme año, año y medio y ver gente morir, algo así. sí, exactamente. Siento que, digamos, hacia eso iba también y es, siento que justamente eso es lo que va a pasar. Siento que muchas cosas a nivel de lo que es el consumo van quizás a dejar de importar tanto y quizás aquellas experiencias que dejen justamente ese recuerdo o que permitan tener momentos inolvidables, quizás eso es lo que pueda empezar a marcarse y de ahí en adelante las generaciones que vienen creciendo en adelante son las que van también a empezar a tomar hábitos de ese estilo. Ujú. Em,
¿Tú crees que este es el inicio del fin del capitalismo? Es decir, tú hablabas de la peste negra y cómo la peste negra fue un factor que influyó para que el feudalismo empezara, digamos, como ese proceso de extinción. Y estamos viendo que el COVID empezó a mostrar todas las desigualdades, toda, digamos, la ineficiencia, ¿sí? La falta de liderazgo. Porque estoy de acuerdo, esto no fue una crisis solamente sanitaria, sino que es una crisis a todo nivel. Es decir, la economía no estaba preparada, los políticos no estaban preparados, a nivel social tampoco estábamos preparados, y ni hablar de nuestros comportamientos como ciudadanos que son absolutamente vergonzosos, y no solamente en naciones, digamos, con bajos niveles de educación formal, sino que podemos ver que la rebeldía también llegó a países supuestamente del primer mundo como en Europa y Estados Unidos. Y entonces uno podría llegar a decir que todas estas transformaciones pueden llevar a un modelo económico distinto, que obviamente que no va a aparecer de forma de inmediato, pero ¿crees que hacia allá vamos? Sí, Frank, este es un tema absolutamente apasionante. Es más, creo que deberíamos hacer un video por aparte Ujú. donde toquemos este tema. Es más, Sí, deberían las personas que vean este video dejarnos en los comentarios si quieren que hablemos en particular de este tema porque me sí, parece súper apasionante. Si les gusta, por favor, sí. escríbanos. Sería súper interesante también conocer sus perspectivas. Pero yo creo que sí. Yo creo que efectivamente el capitalismo mostró, y no solamente mostró, sino que agrandó muchas brechas a nivel de desigualdad, Ujú, generó muchísimo desempleo y eso también causó que las grandes riquezas se concentraran mucho más en pocas manos, que era un ujú, fenómeno que ya venía sucediendo a lo largo ujú, de este siglo, pero generó mucho más eso. Entonces creo que también en grandes sociedades, por ejemplo en Holanda, se está hablando de un modelo económico que es basado en una economía que se conoce como economía de dona, y esa dona lo que permite es que bajo ese círculo que corresponde a una dona con sus dos límites, ujú, podamos tener unos límites básicos de calidad de vida para las personas y que el límite exterior de esa dona sean todos esos límites que no podemos sobrepasar como seres humanos en términos de explotación de recursos, de explotación de personas a nivel laboral y ujú. todo este tipo de cosas. Entonces, también me gustaría dejar claro que la eliminación del capitalismo no eventualmente significaría una eliminación del mercado, ni de las transacciones, ni del dinero. Creo que nada que ver con eso. Por el contrario, es algo fundamental. Pero sí creo que existe una tendencia muy importante a cambios sustanciales en modelos económicos, pero digamos que también por la coyuntura, digamos, por la forma como está estructurada la sociedad latinoamericana y bueno, por ejemplo, una sociedad africana o asiática en gran parte, pues esto va a llegar con el tiempo. Ya hemos visto como algunos países están enfocándose en esos cambios, pero más que todo en Europa, países nórdicos y demás, pero acá va a llegar con un poquito de retraso, teniendo en cuenta que estos son países que tienen un desarrollo mucho más avanzado y políticas de bienestar mucho más avanzadas. Sí, mira que como para ir cerrando la discusión, yo recuerdo mucho cuando a mis estudiantes les preguntaba cómo les había afectado los atentados del 11 de septiembre. Y les decía, levanten la mano quienes fueron afectados por los atentados del 11 de septiembre. Pues nadie levantaba la mano porque pues decía, yo no estaba en Nueva York, ni un familiar mío murió. Y luego les pregunto, ¿ustedes han viajado en avión? ¿Han tenido que viajar en avión después del 11 de septiembre? Y varios levantaban la mano. Y yo decía, ¿cómo van a decir que no los ha afectado el 11 de septiembre? Entonces, creer que el COVID es simplemente un asunto que se soluciona con la vacuna y que una vez estemos vacunados y la pandemia esté controlada, digamos, los efectos o los perjuicios o beneficios que traiga el COVID fueron solucionados es una gran mentira. Es decir, yo creo que esto apenas empieza, apenas empezamos a ver las consecuencias de todo lo que vivimos. Pero bueno, como tú dices, eso será un próximo video porque se nos ha acabado el tiempo. Entonces, pues nada, queda el tema en punta. Chao, Camilo. Chao, Frank. Muchas gracias Bueno, por la invitación. chao.